cuál es el verdadero impacto que puede generar en nuestros contenidos publicar un video todos los días en YouTube. ¿Hay alguna métrica transferible a las plataformas de audio? De eso y de alguna cosita más te voy a hablar hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Leo Menéndez y les doy la bienvenida a una nueva entrega solo en audio de No es un hobby, mi podcast sobre podcasting, creación de contenido, marca personal, emprendimiento, experimentos y alguna cosa más. Ya te conté ayer, te di el lore. Si te escuchaste si te perdiste el episodio de ayer, anda a escucharlo porque si no, no vas a entender nada de hoy. Pero bueno, resumen, desde el 2 de enero hasta el 2 de marzo estuve publicando un video todos los días en YouTube. ¿Qué video? Este mismo video que estás escuchando vos. Ahora no estoy grabando video, solamente estoy grabando audio en Audacity, como todo podcaster de buena calaña debe hacer. Pero había intentado replicar esto también en YouTube y ver qué alcance tenía. Bueno, contrariamente a lo que muchos creemos, la verdad que el alcance en YouTube de publicar lo mismo que grabas en audio con imagen en YouTube, la verdad que el alcance es bastante poco, pero no tan poco como uno podría creer. Quiero destacar 2 o 3 cositas. Mi contenido en YouTube es una mierda, lo digo así, lisa y llanamente. El único valor que tiene mi contenido en YouTube es el mismo valor que puede tener este contenido que vos estás escuchando, suponiendo que tenga algún valor, ¿sí? Dando por hecho que tiene algún valor lo que yo comparto en audio, es el mismo valor que tiene en video. Por lo cual, es un video que prácticamente no tiene razón de ser, solamente para que me conozcan, solamente para que me vean. Pero claro, yo no tengo ese tipo de vanidad. Tengo muchas vanidades, pero una de ellas, una de mis habilidades no es la de justamente hablar frente a la cámara encendida. ¿Que puedo hacerlo? Sí. ¿Que se me da bien? Bueno, entiendo que sí. Después resta analizar si a la persona le gusta, le interesa lo que yo hago y también le parece que me sale bien. A mí me parece que me sale bien. A mí me parece que puedo hablar de forma fluida frente a una cámara. Y de hecho lo hago, lo hice y lo seguiré haciendo. Y te podría decir que uno de estos grandes metas por cumplir, uno de estos grandes objetivos que me quedan por alcanzar, es no por alcanzar, sino por probar, es el hecho de probar YouTube como plataforma al 100%. Pero claro, probar YouTube como plataforma al 100% implica dar el 100% también, cosa que yo no estoy haciendo, cosa que hasta ahora, hasta el día de hoy, incluso durante estos 2 meses, no fui capaz de hacer. No pude darle a YouTube lo que YouTube me demanda. Y si no le das a YouTube lo que YouTube te demanda, YouTube no te va a devolver lo que vos querés que te dé. O sea, YouTube te puede dar muchas cosas: descubrimiento, visualización, métricas, comunidad. Hay mucha gente que centra su negocio en los contenidos en video. No te estoy hablando de video podcast ni nada. Gente que centra sus negocios en contenido en video y logra captar leads para su newsletter, logra ventas, logra captar usuarios para su membresía. Muchas cosas que también se pueden hacer en el podcast, pero no vamos hoy a discutir sobre el alcance del audio y el alcance del video, porque creo que tenemos todo claro que el alcance del video es muy superior. Ahora, claro, es muy superior siempre y cuando hagamos lo que se necesita para tener alcance del video. Entonces, en resumen, si hago lo mismo que en audio, pero en video, el alcance que voy a tener es el que tuve, que es prácticamente una mierda si lo comparamos con cualquier otro parámetro. A lo largo de estos 2 meses, en YouTube tuve acumuladas, ¿no?, en estos 2 meses 988 visualizaciones, lo cual es bastante más de lo que yo pensaba, es mucho más de la sensación que yo tenía todos los días al publicar un episodio. Tuve un tiempo de reproducción total de 43 horas y me dice acá YouTube que es un 72% más que en el tramo del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2025, y a lo largo de estos 2 meses, por publicar estos 40 episodios en solo 2 meses, tuve 7 suscriptores nuevos al canal en un total de 181. Insisto, un canal que es porquería, porque alguna vez subí shorts que los eliminé porque en algún momento me dejaron de gustar. Creo que tengo ahí en el canal mis charlas,
Cuando voy a dar una charla, sigo una WordCamp o algo por el estilo, la subo ahí también. Y luego están los episodios de este podcast en audio solamente y estos 40 videos, que estos sí, no los voy a borrar y tal vez alguno siga creciendo a lo largo del tiempo. Conclusión, 988, casi 1000 visualizaciones a lo largo de estos 2 meses, con una particularidad muy interesante que tiene que ver con que el episodio más reproducido a lo largo de estos meses es uno del 15 de noviembre de 2025, que se llama Los 10 mejores podcasts de 2024. El último te sorprenderá, entre paréntesis, siempre jugando con el clickbait. No puse ese título porque me parezca que era bueno, sino porque es casi una burla a estos títulos que nos obligan a poner muchas veces, ¿no? El segundo, ese episodio tiene 79 visualizaciones. Luego, un episodio cuyo título es "Sabés que tenés que publicar pero no lo haces". Este sí, ya es en video. El tercero es "Nunca quise emprender así, pero aquí estoy", que es del 6 de enero, es uno de los primeros episodios que publiqué cuando hablaba sobre el tema de montar la productora. El cuarto vuelve a ser un episodio solo en audio que se llama "Cómo funciona y por qué es tan importante el feed RSS". Ese quisiera escucharlo porque la verdad no tengo idea de qué habré hablado, porque yo de feed RSS entiendo muy poco, que es de 2024. Fíjate lo que te digo, en los últimos 2 meses... Uno de los episodios más escuchados de todo por un podcast en esa época es "Cómo funciona y por qué es tan importante el feed RSS". ¿Esto qué quiere decir? Que hay gente buscando esa consulta, amiguitos y amiguitas. Si estás en condiciones de hacer un video explicando cómo funciona y por qué es tan importante el feed RSS, te recomiendo hacerlo y publicarlo en YouTube, porque hay gente buscando esto en los últimos 2 meses. ¿Ves qué importante que es también publicar en YouTube? Porque eso nos da muchos datos, ¿no? El resto de los episodios fue uno en el que hablaba sobre los contenidos de Elena Madrigal, que me inspiran mucho. En otro puse el título "El podcasting ya no me divierte". En otro es en el que hablaba sobre el podcasting profesional y podcasting independiente, sobre este dilema, esta cuerda floja en la que me manejo al día de hoy. El siguiente es otra vez solo en audio, del año 2024, "Cómo grabar, editar, publicar y distribuir tu podcast en 2025". Espectacular, ¿eh? Esto es otra información que entendemos que se está buscando. Si grabamos un video que sea "Cómo grabar, editar, publicar y distribuir tu podcast en 2026", es probable que generemos visualizaciones en YouTube, porque hay gente buscando. Se fueron a escuchar un podcast mío de 2024, así que imagínate. Luego, cuando el episodio en el que te hablé de Alex, mi socio, y luego "Así fue el peor experimento en la historia del podcasting", del 5 de enero, que es el episodio en el que te conté lo de podcast diario versus podcast quincenal. Bueno, todos estos episodios son los 10 mejores que mejor funcionaron a lo largo de estos 2 meses en YouTube. 3 de ellos del año 2024, 3 de ellos solo en audio, de la época de solo en audio, de la época de todo por un podcast, y 2 de estos 3 del 2024, y con un título bastante bien posicionado a nivel SEO. Aquí podríamos indagar, entrar en YouTube y hurgar un poquitito más, pero bueno, nos da bastante información. De hecho, no descarto los próximos meses, porque mi idea es seguir subiendo videos a YouTube. No descarto... Mi idea es seguir subiendo videos a YouTube, pero generar contenido directamente para YouTube. No hacer el contenido del podcast en video, sino generar contenido para videos de YouTube con edición y tomármelo un poquitito en serio, pero no tengo claro si lo voy a hacer en mi canal o en otro canal. Bueno, ya te iré contando todas estas cosas que no tenían nada que ver con esto. Y el resto de los videos que se posicionaron, la gran mayoría, a ver, déjame ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de los videos que se posicionaron en estos 10 primeros, 3 son en audio, por lo cual quedan 7. De esos 7, 6 son de enero, son de la primera semana del podcast diario que volví a publicarlo en video. ¿Qué quiere decir esto? Que tal vez estos videos, aunque tienen muy pocas reproducciones, van creciendo a lo largo del tiempo. Se publicaron en enero,
y llegan con muchas reproducciones al mes de marzo, que es donde estamos ahora. ¿Me explico? Van acumulando reproducciones de forma residual. Esto también se puede ver en un gráfico muy interesante que muestra YouTube sobre cómo va creciendo el podcast a lo largo del tiempo. Lo que pasa es que tienen muy pocas visualizaciones, pero fíjate cómo estas pocas visualizaciones acumularon un total de 1000 reproducciones, ¿no? Y los videos que más reproducciones sumaron para estas 1000 son los de hace 2 meses. ¿Esto qué quiere decir? Que posiblemente estos videos que publiqué a principio de año y que al día de hoy, 2 meses después, siguen siendo los que más reproducciones acumulan, se vayan juntando estas reproducciones, se vayan sumando junto con las reproducciones de los próximos podcasts que vaya a publicar, y tal vez estos mismos episodios sigan creciendo a lo largo del tiempo. Y el tiempo de crecimiento, esto es algo que en audio lo había explicado muy bien Sune. Si no me equivoco, la verdadera métrica del podcast debería sacarse a los 3 meses, que es cuando el podcast más o menos terminó de crecer. Puede seguir creciendo, pero por los próximos 3 meses, por la gente que escucha tarde, por la gente que se hace maratón, por la gente que te va descubriendo, bueno, el podcast sigue creciendo, la métrica del podcast sigue creciendo más o menos 3 meses. No recuerdo si era 3 meses o qué, yo me quedo con 3 meses en la cabeza y de hecho una vez que lo escuché a Sune decir eso, lo he comprobado con mis propios podcasts. En resumen, estos episodios seguirían creciendo, los episodios que publiqué en febrero seguirían creciendo los otros meses, y si yo siguiera publicando, mirá la importancia de ser constante y de no cambiar de estrategia tal como hice yo. Si yo siguiera publicando, estos episodios seguirían creciendo, se seguirían acumulando las descargas y el canal, si hoy está creciendo a 1000 reproducciones con 40 episodios publicados, más todos los anteriores de audio, que en esta lista de 10 se colaron 3, imagínate cuando pasen 2 meses más y en lugar de 40 episodios publicados sean 80 acumulando reproducciones. Ahí está el verdadero interés acumulado que generan los contenidos, en este caso en YouTube, que es lo que nos ofrece un poquitito más de descubrimiento. No obstante, te tengo que decir que día a día, mirando estas métricas día a día, y esto también es una práctica que podemos acumular los que nos dedicamos al podcasting, mirando las métricas día a día, la verdad que era bastante decepcionante, porque uno espera siempre, aunque uno es bastante hipócrita consigo mismo y con sus propios contenidos y con su propia estrategia, sin hacer nada de lo que YouTube me demandaba para tener alcance, yo todos los días publicaba esperando que mi video se posicionara y funcionara muy bien, sabiendo totalmente de que esto no iba a ser así. Tal vez estés escuchando a la gata que me está atacando, me está mordiendo porque se piensa que estoy grabando en video, entonces se piensa que está siendo famosa, pero no lo está haciendo. Sabiendo que no iba a ser un éxito, inconscientemente todos los días publicaba para que petarla con un video y que ese video disparara el canal. Sin embargo, más allá de las miniaturas, más allá de los títulos, que de esto te voy a hablar justamente mañana, cada vez que publicaba no pasaba nada. Ese mismo día el podcast casi no tenía impacto, relevancia. Sin embargo, cuando lo vemos ahora, con el transcurrir de estos 2 meses, vemos que sí hubo un efecto. Vemos que el canal acumuló casi 1000 reproducciones en 2 meses, algo que es bastante superior a este tipo de contenidos en otras plataformas. Pero bueno, el cuerpo me dijo que había que parar, que había de cambiar de estrategia, y acá estamos nuevamente grabando y editando un podcast audio only, no solo audio first, sino audio only.